buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Hoy continuamos con los vídeos de Unreal Engine. Hasta ahora hemos visto en este canal bastantes vídeos dedicados a introducirnos en el mundo de Unreal Engine. Ya os comenté que quería hacer toda una serie de vídeos introductorios que podemos contemplar como un mini curso de introducción a la herramienta. Ya hemos visto en este canal cómo preparar nuestro contenido, cómo importarlo dentro de Unreal utilizando diferentes técnicas. Al final nos quedamos con una, pero más adelante seguiremos viendo otras opciones que pueden ser interesantes. Hemos visto cómo editar este contenido importado dentro del editor de assets de Unreal Engine. Hemos visto también cómo hay que tener algunas consideraciones importantes en mente a la hora de trabajar con Unreal, ya que es una plataforma bastante distinta a lo que algunos podréis estar acostumbrados si venís de otras herramientas, como pueden ser, por ejemplo, 3D Studio Max, con V-Ray, Corona, etc. Y en los últimos vídeos hemos aprendido a iluminar nuestro proyecto utilizando diferentes técnicas, tanto a través de CPU como de GPU. Nos toca, por lo tanto, ahora adentrarnos en el mundo de los materiales. La creación de materiales dentro de Unreal Engine sigue los mismos principios que hemos visto para otras plataformas que funcionan bajo el estándar PBR o PBR o físicamente correcto. Como ya tengo un vídeo o una serie de vídeos muy completos sobre este tema que desarrollé hace aproximadamente 5 años, y aunque algunos conceptos serán ligeramente distintos y los iremos detallando conforme vaya desarrollando este vídeo, la mayoría de los conceptos teóricos siguen siendo exactamente los mismos y se aplican a sistemas Specular Glossiness y Metallic Roughness. Así que yo lo que voy a hacer en el vídeo de hoy es poneros en la descripción de este tutorial un enlace para que podáis ver el vídeo original donde desarrollo lo que serían materiales PBR. No tenéis por qué ver el vídeo completo, los primeros 30 minutos más o menos son los que incluyen la parte teórica importante que tenemos que comprender para poder entender exactamente qué significa esto. Y hoy me voy a centrar en las diferencias que encontramos dentro de Unreal. Tenemos que ver un poquito qué son exactamente estos materiales PBR dentro de Unreal, ya que Unreal utiliza el sistema Metallic Roughness y quizás algunos de vosotros estáis más acostumbrados a Specular Glossiness. Tendremos que ver un poco cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas para poder entender mejor cómo trabajar dentro de Unreal. Una cuestión muy importante cuando trabajamos dentro de Unreal es entender qué tipos de mapas deberemos utilizar, qué tipos de formatos son los que vamos a utilizar cuando guardemos nuestras texturas, por ejemplo desde Photoshop, las resoluciones más habituales de trabajo y por qué esto es importante, los espacios de color de cada uno de los canales que vamos a trabajar dentro de Unreal y también especialmente importante en un sistema orientado a la creación de contenido en tiempo real, la compresión de nuestros archivos. Hay varios formatos de compresión y tendremos que tener en cuenta cuál es el más adecuado para cada tipo de textura. Luego tendremos que aprender cómo importar nuestras texturas dentro de Unreal para poder empezar a crear nuestros materiales. Exploraremos brevemente el editor de mapas de Unreal Engine. Igual que cuando importábamos un asset, una geometría dentro del editor, podíamos acceder a sus propiedades a través del Static Mesh Editor y modificarlas, donde vimos que podíamos modificar sus coordenadas de mapeado, modificar sus colisiones, etc. Con las texturas pasa algo similar. Cuando importamos una textura dentro del editor, tenemos también un editor de texturas que nos permite modificar sus propiedades, modificar su compresión, sus espacios de color, etc. Y es importante que aprendamos a utilizarlo. También aprenderemos a crear una escena muy simple para juzgar nuestros materiales. A la hora de hacer materiales, cuanto más simple sea nuestra escena, mejor, porque podremos hacer iteraciones más deprisa. Sin embargo, tampoco queremos una escena excesivamente simple, ya que de lo contrario no podremos valorar bien los materiales que vamos creando. Yo os voy a mostrar cómo podemos emular una escena que luego además reconstruiremos en otra plataforma, como puede ser por ejemplo V-Ray o Corona, da igual, y haremos una comparativa para ver cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas. Y nos meteremos por fin a empezar a trabajar con materiales dentro de Unreal. Vamos a ver cómo funciona el editor de materiales, vamos a ver la User Interface, los principales botones y áreas que tenemos disponibles para trabajar y empezaremos a crear nuestros primeros materiales. Vamos a crear en el vídeo de hoy materiales extremadamente simples, ya que se trata de un vídeo introductorio y más adelante haremos otro vídeo donde crearemos materiales un poquito más complejos. La creación de materiales dentro de Unreal es bastante avanzada. Podemos crear materiales muy complejos porque tiene un editor de materiales muy potente. De manera que vamos a empezar por lo simple y poco a poco vamos a ir añadiendo complejidad a la creación de nuestros materiales.
Así que el objetivo de hoy básicamente es que nos encontremos cómodos con el editor de materiales y que comprendamos perfectamente su funcionamiento y cómo importar y modificar nuestras texturas para que se adapten a nuestras necesidades. Antes de comenzar dentro de la plataforma, es importante que hagamos esta pequeña aclaración. Ya he cubierto esto en algunos de mis vídeos, creo que hice uno sobre V-Ray donde os mostraba cómo funcionaba el sistema de Metallic Roughness en contraposición al sistema de Specular Glossiness, pero vamos a recordarlo para aquellos que no habéis visto nunca uno de mis vídeos. Tanto Metallic Roughness como Specular Glossiness son dos sistemas muy similares, representan o pretenden emular el comportamiento físico de los materiales dentro de una plataforma digital, como puede ser en este caso Unreal, pero también esto es extrapolable a motores de render como V-Ray, Corona, F-Storm, etc. Los principios fundamentales por los que se rigen estos dos sistemas de creación de materiales son los mismos: respetar el comportamiento físico de la luz sobre una superficie. Lo que varía en estos dos sistemas es el flujo de trabajo, los mapas que utilizamos para emular ese comportamiento físico. Pero los principios teóricos fundamentales son los mismos y los resultados son los mismos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces podemos pensar que estos dos sistemas son radicalmente diferentes y que uno es mejor que el otro, pero no es así. Son dos opciones que permiten conseguir exactamente los mismos resultados y que tienen cada uno de ellos sus pros y sus contras en función del flujo de trabajo que decidamos utilizar. Cuando trabajamos con Specular Glossiness, que posiblemente muchos de los seguidores de este canal es con el que estáis más familiarizados, porque es el que más hemos cubierto, tenemos una serie de mapas con los que solemos trabajar, o una serie de parámetros con los que solemos trabajar. Como os dije antes, si no entendéis bien exactamente qué es PBR y qué significan todos estos canales, os remito a mi vídeo de hace 5 años donde podéis estudiar los conceptos teóricos fundamentales y luego podéis volver aquí para continuar con esta teoría. En Specular Glossiness tenemos el canal Diffuse, que representa el color base de nuestro modelo. Tenemos el canal de Reflect, que representa la reflectividad de nuestro modelo. Normalmente en estos sistemas Specular Glossiness el canal de Reflect representa la reflectividad máxima. De manera que en la actualidad, como nuestros BRDF son muy avanzados e incorporan masking shadowing, entre otras cosas, normalmente podemos asumir que este parámetro va a ser casi siempre un parámetro de color blanco. Hay excepciones, como siempre, pero como estamos empezando podemos asumirlo fácilmente. Luego tenemos el parámetro de glossiness. El glossiness representa las microimperfecciones en la superficie de nuestro material y esto produce variaciones en cómo percibimos esta superficie. Materiales más rugosos, con la superficie más deteriorada, los percibimos más mate, no son tan reflectantes, mientras que materiales más lisos, más pulidos, los percibimos con mayor brillo, con un brillo más nítido. En este caso, glossiness es el parámetro que nos permite configurar cómo de estropeada está la superficie de nuestro material. Luego tenemos un parámetro extremadamente importante dentro del sistema Specular Glossiness, que es el parámetro de índice de refracción. Este parámetro nos brinda un control extremadamente preciso sobre la reflectividad base de nuestros materiales. Como vais a ver ahora, en contraposición, Metallic Roughness no nos ofrece este control tan fino. Tenemos que hacer sacrificios en pos de la facilidad de uso en Metallic Roughness. Y luego tenemos, por supuesto, mapas de normales que, como ya sabréis, representan otro tipo de escala de relieve en la superficie. Mientras glossiness podemos pensar en ello como un microrelieve a nivel microscópico, mapa de normales suele representar pues, los salientes, las hendiduras de nuestro material. Si tenemos una madera, pues las diferentes alturas de nuestra madera. Si tenemos un muro de piedra, las diferentes alturas de nuestro muro de piedra, etc. Y en contraposición tenemos nuestro sistema de Metallic Roughness. Como os digo, los principios son los mismos, pero aquí el material o el canal de Diffuse se suele llamar Base Color. En realidad es lo mismo, pero para hacer la diferenciación podemos asumir que antiguamente el canal de Diffuse sí contenía ciertas sombras o ambient occlusion, mientras que en flujos de trabajo más modernos, Base Color suele ser un mapa que representa de forma muy precisa y pura el albedo que llamamos o el color base de nuestro material.
No confundáis esto porque en realidad en Specular Glossiness también utilizamos Base Color, también utilizamos un mapa que representa solamente esto. Pero por hacer la distinción vamos a hacer esta pequeña puntualización. Fijaros que en Metallic Roughness os he puesto aquí una indicación que ahora descubriremos un poquito más adelante qué significa, sobre el espacio de color con el que debemos trabajar normalmente, hay excepciones, pero normalmente, en cada uno de estos canales, así como el sistema de compresión recomendable para trabajar con cada uno de estos canales. Como os digo, cuando pasemos al siguiente punto lo entenderéis mucho mejor. El parámetro de Metallic, por lo tanto, dentro de Metallic Roughness, representa si el material es metálico o no. Esto puede ser una máscara, por ejemplo, para que haya zonas metálicas o zonas dieléctricas, pero normalmente es un parámetro que va de 0 a 1 y suele ser o 0 o 1. No solemos usar normalmente parámetros intermedios, como siempre. Hay excepciones a la regla, pero en el 99,9% de las ocasiones el material será o metálico o dieléctrico y no podremos hacer algo entre medias. La diferencia fundamental por lo que podéis observar entre estos dos sistemas es que mientras que en Specular Glossiness, si nosotros queremos crear un metal, tenemos que trabajar sobre el canal de reflejos, emulando un metal de alguna manera, y esto dependiendo del motor puede ser más o menos conflictivo. En Metallic Roughness es mucho más sencillo, simplemente tenemos que decirle al software esto es un metal, con un clic y ya tenemos propiedades de metal. Esta es la principal diferencia entre estos dos sistemas. Aunque los objetivos son los mismos y los resultados son iguales, la filosofía de trabajo cambia radicalmente. En Metallic Roughness normalmente es más sencillo para la gente que no tiene experiencia previa porque es más fácil decirle quiero un metal o quiero un dieléctrico y no me tengo que preocupar mucho más de las propiedades de mi objeto. Luego tenemos el parámetro de Roughness. Roughness podemos pensar en ello como un glossiness a la inversa. Cuanto más bajo sea el parámetro de Roughness, más nítida es la superficie de nuestro material. Y cuanto más alto sea el parámetro de Roughness, más mate percibimos la superficie. Luego representan lo mismo. En glossiness, cuando tenemos 0, el material está muy estropeado, por así decirlo, pero en Roughness esto mismo lo conseguimos cuando tenemos 1. No es exactamente invertir el canal, porque al tratarse de sistemas de trabajo distintos, muchas veces tendremos que hacer otros cambios. Pero a nivel conceptual podemos entender como que Roughness es la inversa de Glossiness. Ya os digo, lo cogeremos un poquito con alfileres porque no es exactamente así, pero para que lo entendamos nos puede valer. Luego tenemos un parámetro que se llama Specular Level. Cuando trabajábamos con Specular Glossiness teníamos un control extremadamente preciso sobre la reflectividad base a través del índice de refracción. Tan preciso como que podemos poner 4, 5, 6 decimales y esto varía muy ligeramente la reflectividad base. Mientras que cuando trabajamos con Metallic Roughness, al menos en la mayoría de sistemas dedicados a videojuegos, la reflectividad base es fija. A menos que nosotros indiquemos lo contrario, el software siempre asume la misma reflectividad base para los dieléctricos, que sería alrededor de un 4%. O lo mismo que poner 1,52 de índice de refracción en otros motores de render. Para controlar, por lo tanto, la reflectividad base dentro de Metallic Roughness, tenemos el Specular Level. 0 nos daría lo mismo que un índice de refracción de 1, y 1 nos daría lo mismo, más o menos, que un índice de refracción de como 1,8 aproximadamente. Luego, es un control un poco menos intuitivo. Básicamente 0,5 se correspondería al valor por defecto de 4% de reflectividad base y como artistas tenemos la posibilidad de subirlo o bajarlo ligeramente a través del parámetro de Specular Level. Bueno, es una manera más quizá user-friendly de configurarlo, ya que no tenemos que entender absolutamente nada de qué significa el índice de refracción, pero tenemos menor control sobre este parámetro de lo que tenemos en Specular Glossiness. Y el mapa de normales es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual y representa lo mismo que en nuestro Specular Glossiness. De manera que, para resumirlo mucho, los principales pros, las ventajas del sistema Metallic Roughness, es que es más intuitivo. Yo puedo ver un objeto, ver su color y digo, este objeto es amarillo. Y luego digo, ¿qué es un metal? Pues le pongo Metallic 1 y ya el software automáticamente crea un metal amarillo por mí. Mientras que en Specular Glossiness tendría que pensar, bueno, si es un metal, el diffuse es negro y por lo tanto el color amarillo irá en la reflexión y por lo tanto tendré que meter un fall-off. Es más complejo en este sentido. Los resultados, repito, serán los mismos.
Se está convirtiendo en el estándar de la industria. Esta es otra de las grandes ventajas. Si aprendemos a trabajar con Metallic Roughness, podremos hacerlo en prácticamente cualquier plataforma a nuestra disposición, porque todas están adoptando poco a poco este estándar. Al ser más intuitivo, más fácil de entender para los artistas nuevos, poco a poco está ganando popularidad en la industria. Los pros del sistema Specular Glossiness, pues es que tenemos mucho más control sobre la reflectividad base, gracias al parámetro de índice de refracción. Y otro pro, entre comillas, porque esto depende mucho de vuestro background, es que como es muy viejo y llevamos muchísimos años trabajando con este sistema, pues ya lo hemos asumido, ya sabemos cómo manejarnos con este sistema. Evidentemente, si sois nuevos en la industria, esto os da exactamente igual. Las inconvenientes de nuestro Metallic Roughness, pues evidentemente es que no tenemos tanto control sobre la reflectividad base como tenemos en el otro sistema, y puede resultar un poco confuso si somos pues muy viejos y llevamos mucho tiempo trabajando con otro sistema. Quizás nos cuesta un poco cambiar el chip. Pero como veis, tampoco tiene grandes contras. Es un sistema extraordinario y la verdad es que conforme los motores lo vayan teniendo, yo creo que todos usaremos este sistema. En V-Ray, por ejemplo, ya podemos trabajar perfectamente con Metallic Roughness. Corona espero que pronto sea así y en la mayoría de motores actuales ya se puede trabajar con este sistema. Los contras de nuestro Specular Glossiness es que podemos cometer una gran cantidad de errores, especialmente cuando encontramos por ahí tablas de índices de refracción y cosas por el estilo. Hay muchas interpretaciones erróneas que podemos hacer de los parámetros y por lo tanto es muy fácil que los artistas cometan grandes errores a la hora de crear sus materiales. Y si somos nuevos en la industria, requiere una gran fase de aprendizaje para poder entender qué hace exactamente cada uno de los canales. Bueno, Unreal usa Metallic Roughness, así que nosotros nos vamos a concentrar en comprender exactamente para qué sirven estos mapas, sus sistemas de compresión y espacio de color, y cómo podemos crear materiales simples utilizando Metallic Roughness dentro de Unreal. Ahora que ya hemos visto un poco a grandes rasgos qué es Metallic Roughness y cómo se diferencia de Specular Glossiness, podemos pasar al último punto teórico antes de que nos metamos en faena con Unreal, que son los formatos de compresión que tenemos disponibles dentro del programa. Es muy importante comprender que cuando trabajamos con Unreal, el tamaño en el disco, el footprint en el disco de nuestro archivo, no afecta a cuánto espacio ocupa esta textura en la memoria de la tarjeta gráfica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un archivo de 4000 píxeles guardado en un formato como PSD de Photoshop, y este archivo ocupa 1 GB, imaginaros, y tenemos la misma textura almacenada en un formato como JPEG, y su resolución también es de 4000 píxeles, ambas texturas, independientemente de lo que ocupen en el disco duro de nuestro ordenador, una vez que las metamos dentro de Unreal, van a ocupar lo mismo en la memoria de la tarjeta gráfica. Va a depender del sistema de compresión interno de Unreal y no del sistema de compresión externo con el que cargamos nuestras texturas. Esto es extremadamente importante comprenderlo porque para trabajar con Unreal lo ideal es que elijamos el formato de textura en función de nuestras necesidades. Por ejemplo, si vamos a trabajar mucho en Photoshop, tal vez nos interesa trabajar con formato PSD. De esta manera, cuando hagamos un cambio en la textura dentro de Photoshop, no tendremos que guardarlo, simplemente actualizamos la textura y se actualiza automáticamente dentro de Unreal. De la misma manera, como Unreal tiene sus propios sistemas internos de compresión, introducir texturas ya comprimidas, como por ejemplo un JPEG, puede que no sea lo más recomendable, ya que si decidimos mantener el sistema de compresión nativo de Unreal, la textura se comprimirá 2 veces. Primero la hemos comprimido en JPEG y al cargarla en Unreal la volvemos a comprimir con alguno de sus sistemas. Y si decidimos comprimirla fuera de Unreal y desactivamos la compresión dentro de Unreal, el problema que podemos tener es que quizás esa compresión no es tan eficiente para la tarjeta gráfica. Así que, como norma, vamos a intentar trabajar siempre con texturas no comprimidas. Cuando esto sea posible, evidentemente, la mayoría de las texturas que descargamos o que compramos hoy en día están comprimidas en JPEG, por lo tanto no podremos hacer esto que os digo. Pero si podemos, si nosotros somos los creadores de la textura, por ejemplo, en System Designer o en System Painter, o si nosotros hacemos las fotografías de las texturas, lo ideal es que trabajemos con formatos sin compresión. Los formatos más utilizados dentro de Unreal son TGA, para almacenar nuestras texturas en 8 bits, ya que nos permite almacenar el canal de transparencia, todos ellos sin compresión. O, por ejemplo, PSD, si preferís tener un flujo de trabajo directo entre Photoshop y Unreal Engine.
Y aquí os he desglosado brevemente algunas de las características más importantes de los sistemas de compresión nativos que tiene Unreal. Cuando carguemos una textura dentro del programa, el programa automáticamente le asignará a esta textura un formato de compresión. Lo hará en función de diferentes parámetros, por ejemplo, lo hará en función de si tiene o no tiene canal de transparencia, lo hará en función de si se trata de un archivo HDR o no, etc. Pero en muchas ocasiones es necesario manualmente modificar el sistema de compresión para indicarlo nosotros mismos. Los más comunes que tenemos dentro de Unreal son estos que veis aquí arriba. El más común de todos es este, DXT1, que también podemos conocerlo como BC1. Este sistema de compresión funciona almacenando paquetes, se llama de hecho block compression porque almacena bloques. Es algo similar a lo que tenemos en JPEG, pero realizado de una forma muy específica. Almacena bloques de 4x4, que serían 16 píxeles de información. Y para comprimir esta información solamente se queda con unos pocos píxeles, con 2 píxeles, por ejemplo. Y el resto de información es una interpolación entre, por ejemplo, el valor de esos 2 píxeles, pero con más o menos luminosidad. De esta manera el software puede almacenar solo 2 píxeles de información para reconstruir posteriormente los 16 píxeles que hay en cada uno de los bloques. En esencia, esto sería el funcionamiento de nuestro BC1 o DXT1. Requiere exactamente 0,5 bytes por píxel. Esto significa que el tamaño de nuestras texturas en memoria, como os he dicho, no depende de su peso en el disco, depende de su resolución única y exclusivamente. Un inconveniente que tiene este sistema es que almacena el alfa con solamente un bit. Esto significa que el alfa solamente puede contener blanco o negro, no puede contener valores intermedios. De manera que no suele ser recomendable para texturas que tienen transparencia. ¿Cuándo usaremos este formato? Cuando tengamos canales sin transparencia. Por ejemplo, nuestro base color lo podemos almacenar de esta manera. Una textura de madera que luego queramos aplicar dentro de nuestro editor. Una textura de piedras. Todas las texturas de color normalmente se almacenan en BC1. Luego tenemos uno que ya a día de hoy prácticamente no se usa, que sería el BC2 o DXT3, que almacena un poquito más de información en el canal de RGB. Como veis, ¿qué significa esto? Que tenemos mayor precisión en el almacenamiento del color o menor compresión, si lo queréis ver de esta manera. Y almacena el alfa en 4 bits. 4 bits siguen siendo insuficientes y suelen producir problemas de bandeo o de artefactos en el canal de transparencia, y por esta razón se ha dejado de utilizar. De manera que cuando queramos almacenar el canal de transparencia, si no es recomendable usar ni este, usaremos el siguiente, BF3 o DXT5. Igual que nuestro BF2 almacena un poquito mejor la información en RGB, en color, pero tiene un canal de transparencia de alta calidad. ¿Cuándo utilizaremos este sistema de compresión? Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar un mapa de color que tenga un canal de transparencia de alta calidad, porque queremos almacenar, imaginaros, por ejemplo, no sé, el desplazamiento junto con el mapa de color, para así mejorar un poquito la optimización. Pues como DXT5 tiene el mismo sistema de compresión que DXT1 para el RGB, pero tiene un mucho mejor sistema de compresión para el alfa, este será el formato que utilicemos. O cuando tengamos una textura que en el alfa tenga algo importante, pues ahí utilizaremos este sistema. Por defecto, dentro de Unreal, cuando cargamos una textura sin transparencia, nos la identifica como DXT1 y cuando la cargamos con transparencia, nos la identifica como DXT5. Así que esto normalmente no es necesario modificarlo. Y luego tenemos otros sistemas que vienen aquí que pueden ser interesantes en algunas ocasiones. BF4 sería para almacenar texturas de escala de grises. Almacena la información de forma muy eficiente cuando no tenemos color. De manera que cuando tengamos una textura que contenga un solo canal, por ejemplo el mapa de altura, el mapa de roughness, el mapa, pues no sé, de desplazamiento, bueno, el de alturas y el de desplazamiento es lo mismo, pero el de ambient occlusion, cualquier mapa de blanco y negro que no requiera color, este es un formato interesante. ¿Qué ocurre? Que si vamos a trabajar con mapas en blanco y negro, normalmente para optimizar los recursos es mejor almacenar más de un canal por textura, ya que en una textura tenemos el canal rojo, el canal verde, el canal azul y el canal de alfa, podemos almacenar hasta 4 texturas en una. 4 texturas en blanco y negro en una. Así que bueno, BC4 podría ser interesante para una máscara, por ejemplo, o para algo similar, pero normalmente usaremos otros sistemas.
BC5 es un sistema que puede ser muy interesante para almacenar mapas de normales. Es básicamente BC4, pero en lugar de con un solo canal, con dos canales. Veis que ocupa exactamente el doble y esto nos permite almacenar con mucha precisión los canales de normales, los mapas de normales. Automáticamente, cuando cargamos un mapa de normales en Unreal, lo identifica como BC5, así que en este caso tampoco solemos necesitar nada en especial. Y estos otros dos formatos que tenemos aquí tienen una particularidad importante y es que solamente funcionan con DirectX 3D 11 o superior, así que dependiendo de la tarjeta y de los recursos que queramos utilizar, estarán o no dentro de nuestras posibilidades. A día de hoy yo creo que pues, todo el mundo debería de poder utilizar estos dos sistemas de compresión. BC6 se utiliza para normalmente almacenar mapas de alto rango dinámico porque almacena floating point, almacena la información por encima de 1. Y BC7 es un sistema que podríamos decir que es el mejor cuando queremos almacenar la máxima calidad en los canales RGB y en el alfa. Sería como lo que tenemos en DXT5, pero para todos los canales, no solamente para el canal de alfa. Y es también muy eficiente, como veis solamente ocupa 1 byte en memoria por píxel. Así que este es muy interesante cuando queramos crear, por ejemplo, una textura que contenga 4 canales independientes. Uno en el rojo, otro en el azul, otro en el verde y otro en el alfa. Dentro de Unreal también es posible desactivar la compresión por completo, que lo veremos descrito con estas siglas. Por ejemplo, B8 sería un solo canal sin compresión. Podemos ver, por ejemplo, BG o BGR o BGRA, que serían los 4 canales sin compresión en 8 bits. ¿Esto cuándo puede ser interesante? Podría ser interesante cuando preferimos hacer la compresión fuera de Unreal. Tal vez queremos trabajar con JPEG y que la compresión que viene en el JPEG sea la definitiva para nuestro archivo. No suele ser recomendable porque el tamaño de estas texturas en memoria suele ser muy alto. Ahora vemos dentro de Unreal cómo podemos analizar cuánto está ocupando una textura en memoria y cómo varía esto en función del sistema de compresión que elijamos. Y luego tenemos un formato muy específico dentro de Unreal, que es el Float RGBA, que es el que utilizaremos siempre para los HDRIs. Es un formato sin compresión que almacena floating point, almacena valores por encima de 1 y por lo tanto es ideal para almacenar mapas de alto rango dinámico. Y algunas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta es que nuestras texturas preferiblemente siempre tienen que ser potencias de 2. Esto es así porque si no tenemos potencias de 2, el software no puede hacer streaming de texturas, no puede crear los bitmaps, que son versiones de menor resolución de estas texturas, que permiten al software optimizar el espacio en memoria. Imaginaros que nosotros empezamos a trabajar con texturas muy grandes, de 8K, por ejemplo, y estamos trabajando en un mundo abierto, en un escenario que representa, no sé, 20 kilómetros, por ejemplo. Pues cuando estamos muy lejos, cuando estamos observando una casita que está a 5 kilómetros de distancia, no tiene ningún sentido que sus texturas estén cargadas en la memoria de la tarjeta a 8000 píxeles. Ocuparía muchísimo y nos quedaríamos sin memoria muy deprisa. De manera que cuando estamos muy lejos de nuestro asset, de nuestra casa o de nuestro árbol o de lo que sea, es recomendable que las texturas tengan mucha menor resolución. Esto es lo que se llama el streaming de texturas. Unreal lo hace automáticamente. Crea múltiples versiones de la misma textura, pero cada vez más pequeñitas, y en función de la distancia a la que estemos de nuestros objetos, va cargando en memoria versiones de menor resolución o de mayor resolución según vaya siendo necesario. Esto permite que no se llene la memoria de la tarjeta y que podamos trabajar en entornos realmente grandes. Pero para que esto sea posible, las texturas tienen que ser sí o sí potencias de 2. Y vamos a utilizar un máximo de 8K en texturas, siendo 8K una auténtica barbaridad, que reservaremos única y exclusivamente para casos muy puntuales. Normalmente nuestras texturas serán de 1024, 2048 y a veces de 4096. Ya os he hablado de Texel Density en vídeos anteriores, si queréis revisar ese vídeo para entender mejor cuándo será interesante una textura más grande o una más pequeña, lo podéis hacer. Y bueno, algunas consideraciones importantes, ya las hemos visto, pero las podemos repasar. Base Color lo cargaremos normalmente con DXT1. Si tenemos un Base Color más canal de transparencia, lo cargaremos con DXT5. Si tenemos un Texture Set creado por nosotros mismos, donde almacenamos 4 canales en una textura, normalmente utilizaremos o DirectX 5 o BC7 o sin compresión, siendo esto un poco extraño, pero lo podemos hacer.
Y si tenemos materiales o mapas, mejor dicho, perdón, de desplazamiento que requieren una gran precisión, tenemos la opción de cargarlos sin compresión de ningún tipo, que suele ser interesante para que el desplazamiento no se vea distorsionado, o BF4 también podríamos utilizar. Como veis, son un montón de conceptos. Yo sé que ahora quizás suenan un poquito raros, pero ahora veréis que en cuanto lo veamos dentro de Unreal, todo esto va a tener mucho más sentido para nosotros. Ahora que hemos visto algunos conceptos teóricos fundamentales sobre las texturas, vamos a ver cómo las podemos importar dentro de nuestro editor. Tenemos la escena por defecto, la de visualización arquitectónica, y vamos a importar nuestras primeras texturas. Para hacer esto tenemos varias maneras. Podemos hacer botón derecho sobre el Content Browser en cualquier parte vacía y le damos aquí a Importar Assets. Y nos aparecerá una ventanita donde podemos seleccionar qué queremos importar. Por ejemplo, que queremos importar esta textura, pues le damos aquí a abrir y se nos importa la textura en nuestro Content Browser. Voy a borrarla y vamos a ver otra manera de importarlas. Le damos aquí a importar y esta es otra manera de importarlas. Y por último, la más directa y la que vamos a usar muchísimas veces es abrimos nuestro explorador de archivos y podemos seleccionar, por ejemplo, múltiples texturas y arrastrarlas simultáneamente a nuestro Content Browser. Vamos a ver antes de nada algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta sobre nuestras texturas. Vámonos aquí a Photoshop y vamos a ver esa textura de madera. Al tratarse de una textura de madera, lo que tenemos son tres canales de información: el azul, el verde y el rojo. Y la suma de los tres canales es lo que nos da nuestra textura en RGB. Si guardamos esta textura en diferentes formatos, y yo ya lo tengo aquí preparado, he guardado la textura en formato TGA, en formato JPG y en formato PSD. Y vemos que en el disco duro el footprint de estas texturas es muy distinto. En TGA ocupan un montón, 64 megas, en JPEG tan solo 1 mega y en PSD 48 megas. Vamos a arrastrarlas dentro de nuestro Content Browser. ¿Veis? Podemos arrastrar una, dos, podemos seleccionarlas todas a la vez también, no pasa nada. Y lo que vamos a ver cuando exploremos estas texturas es que independientemente del formato de almacenamiento, su peso en la memoria va a ser el mismo. Vamos a abrir, por ejemplo, la textura en JPEG, que pesaba tan solo 1 mega. Le damos doble clic y nos aparece este explorador de texturas. Es algo parecido al Static Mesh Editor, pero para las texturas. Por un lado tenemos aquí las opciones de salvar, que ya sabemos que cada vez que hagamos un cambio en un asset, tendremos que salvarlo para que tenga efecto en nuestro proyecto. Las opciones de visualización, que nos permiten visualizar los canales por separado, todos juntos o desaturados también. Y lo más importante, las opciones de la derecha, que nos permiten visualizar y modificar las propiedades de la textura. Cuando cargamos una textura, se le aplican por defecto una serie de características, pero nosotros las podemos cambiar. Vamos a ver cómo está configurada por defecto esta textura. Vemos que es una textura de 4096 por 4096 y al ser una textura potencia de 2, esto significa que se puede utilizar streaming de texturas y que se pueden generar un total de 13 bitmaps. O sea, 13 texturas desde la más grande a la más pequeña, 4096, 2048, 1024, 512, etc. Y esto permite al software optimizar el consumo de memoria de esta textura en función de la distancia a la que estemos del asset que la contiene. Y aquí, si os fijáis, nos pone el tamaño en memoria de esta textura, 10.923. Si cerramos un momento esto y nos vamos por ejemplo, al TGA, que pesaba 60 y tantos megas, vemos que el tamaño en memoria es exactamente el mismo. De manera que suele ser recomendable trabajar con texturas sin compresión, para evitar que tengamos la compresión dos veces. Este TGA, al no tener compresión, solamente va a sufrir la compresión de Unreal, mientras que este JPEG ya lleva la compresión del JPEG y ahora le tenemos que sumar la posible compresión de Unreal. Así que normalmente, si nos lo podemos permitir por disco y demás, trabajaremos con texturas sin compresión. PSD y TGA son buenos formatos para trabajar. También podríamos usar PNG u otros, pero estos dos son bastante buenos. Vamos a abrir, por ejemplo, nuestra textura para seguir analizando algunos de estos parámetros. El primer parámetro importante en el que nos tenemos que fijar, y no sé si cubriremos todos porque la verdad es que normalmente no se modifica prácticamente nada en las texturas, pero el primer parámetro importante es el parámetro de compresión. Si os fijáis, aquí arriba en formato nos dice que esta textura recibe el formato de compresión de XT1. Vimos que este es un formato de compresión que por cada 16 píxeles almacena la información de 2. O sea, es un formato de 8:1, tiene una compresión de 8:1. Es mucha compresión y funciona bastante bien. Sin embargo, vimos que para algunas cosas, para canales de transparencia, por ejemplo, no es muy recomendable, porque de XT1 solo almacena un bit en el canal alfa.
Fijaros que como hemos importado una textura que no tiene transparencia, automáticamente el software le ha aplicado DXT1. Vamos a irnos a Photoshop y vamos a añadirle a esta textura un canal de transparencia. Fijaros que en los canales ahora mismo solo tenemos el RGB. Podemos añadirle un canal de transparencia, y una cosa en la que tenéis que pensar cuando trabajemos con Unreal es que el canal de transparencia no necesariamente tiene que ser la transparencia de este material. Podemos aprovechar este canal para almacenar información extra, por ejemplo, para almacenar el roughness, o para almacenar el desplazamiento, o cualquier otro mapa en blanco y negro que se me ocurra. Yo aquí voy a almacenar esta textura, que luego podremos utilizar, por ejemplo, para añadir suciedad, para cambiar el roughness o para hacer cualquier cosa sobre nuestra textura. Vamos a copiar el canal gris y lo vamos a pegar aquí en nuestro canal alfa. Y ahora vamos a guardar esta textura, por ejemplo, en formato PSD. Lo vamos a llamar formato PSD -alfa. Es muy importante que marquéis la casilla de canales alfa porque si no, no se almacena esta información. Vamos a decirle que sí, que nos sobrescriba esta información y vamos a volver nuevamente a Unreal. Y vamos a importar nuestro contenido. Nos vamos al explorador e importamos la textura de madera que contiene el canal alfa. Si os fijáis, ahora si nos miramos el formato pone DXT5, a pesar de que tiene el mismo sistema, default, DXT1/5, es el software el que decide cuándo le corresponde DXT1, cuando no tiene alfa, y cuando le corresponde DXT5, cuando tiene canal de transparencia. Luego esto es importante que lo tenemos en cuenta. El software ya por nosotros hace un montón de cosas, pero nosotros tenemos que saber interpretar qué significa esta información. Fijaros que al tener más información ocupa 21.845. Es más o menos el doble, o el doble exactamente. Porque tenemos lo mismo que teníamos en DXT1 para el RGB, pero el canal de transparencia se almacena con mucha precisión. Luego puede ser útil, ya que nos puede permitir almacenar un solo canal con mucha precisión. Más adelante, en esta serie de vídeos, veremos cómo preparar las texturas de nuestros assets para aprovechar al máximo los canales disponibles. Bueno, otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos con texturas, por ejemplo, en blanco y negro, si estas texturas están en modo escala de grises, que normalmente es como las deberíamos de tener, para que solo tengan un canal de información, cuando las importemos dentro de Unreal, Unreal también las va a interpretar de forma especial. Vamos a guardar esta textura. Por ejemplo, vamos a utilizar formato TGA, en este caso, como veis, no importa, y vamos a llamarle máscara, por ejemplo. Y vamos a importar esta máscara dentro de Unreal. Cuando abramos esta máscara, tenemos que fijarnos en que se le ha aplicado automáticamente el perfil de escala de grises R8 y vimos que esto significa sin compresión. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y además vemos que se le ha aplicado un perfil estándar RGB, porque ha detectado el software que automáticamente esto era una textura en estándar RGB. Aquí vemos el formato G8 y vemos que ocupa lo mismo que nos ocupaba nuestra textura, que sumaba los canales de color y el canal de alfa. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que esta textura no tiene ninguna compresión. Y a veces esto será interesante. Cuando necesitemos una máscara de la máxima precisión, la podemos almacenar de esta forma. Si cambiamos la interpretación y le ponemos, por ejemplo, DXT1, podemos almacenar esta máscara en mucho menor espacio, pero teniendo en cuenta que probablemente vamos a perder información que puede ser importante. No siempre es perceptible, ¿no? Tendremos que mirar aquí, por ejemplo, vamos a ver si se ve algunos artefactos de compresión. Es muy difícil de visualizarlos, ¿no? Porque como es una textura con tanto ruido, con tantos cambios, es difícil de visualizar. Luego quizás lo analizamos sobre una textura donde se vea un poquito mejor. Si quisiéramos, nosotros podríamos forzar algunos formatos de compresión específicos. Quizá queremos utilizar este BC7, que tiene muy poquita compresión. Lo usaremos muchas veces cuando mezclemos 3 canales RGB más un alfa para almacenar múltiples canales en una sola textura. Pero lo normal es que el parámetro que nos viene por defecto sea válido para nosotros. Vamos a ver algunas otras consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Ya podremos borrar, por ejemplo, todas estas, ¿no? Porque no las necesitamos para nada. De hecho, vamos a borrar estas dos. Otra cuestión importante en la que tenemos que pensar cuando trabajemos con texturas es si nuestras texturas son en estándar RGB o si son texturas lineales.
Fijaros que esta textura, que es una textura que tiene color más alfa, automáticamente viene con la pestaña de estándar RGB marcada y por lo tanto todos sus canales estarán con una gama de estándar RGB. Las texturas de color normalmente las importamos de esta manera, pero si nos fijamos en la máscara que acabamos de traernos, viene por defecto con esta casilla desmarcada. Y esto normalmente es correcto. Las texturas para el canal de roughness, para el canal, por ejemplo, de ambient occlusion, para el canal de desplazamiento, etcétera, o metallic, son texturas lineales y por lo tanto normalmente no las cargamos como estándar RGB. Vamos a importar, por ejemplo, una textura muy distinta que también vamos a utilizar durante estos vídeos, que sería un mapa HDR, para ver cómo tendríamos que interpretarla correctamente. Vamos a cargar uno de mis HDRIs, por ejemplo, este de aquí. Al tratarse de un asset un poco más pesado, el software puede que tarde un poquito más. Si os fijáis, automáticamente el software lo detecta como un HDRI, no sRGB. Así que, aunque esto no lo tengamos marcado, normalmente la interpretación de este archivo será la correcta. Pero si queréis aseguraros y desmarcarlo, lo podéis hacer. Fijaros que esta textura pone que no está siendo streamed, no está en streaming. Esto es porque es un HDRI, de manera que no suele ser interesante que generemos bitmaps. Aquí, por defecto, viene que los bitmaps se generen en función del grupo de textura en el que estemos, pero si queremos nosotros podemos desactivar estos bitmaps y nos aseguramos de que esta textura siempre se carga a su máxima resolución. En el caso de los HDRIs, esto podría ser interesante. Al margen de estas opciones básicas, si hacemos clic aquí, desplegaremos una serie de opciones extra, que quizás es mejor que veamos con una de las texturas de madera, por ejemplo. Estas opciones extra nos permiten configurar la resolución final de nuestra textura. Fijaros que nosotros hemos importado una textura de 4096, pero igual es demasiado grande y nunca la vamos a necesitar. Pues una cosa interesante que podemos hacer es especificar el tamaño de la textura a posteriori. Fijaros que el tamaño memoria disminuye considerablemente. Y aunque yo he cargado una textura de 4096, a todos los efectos dentro del editor se va a usar una textura de 2048. Esto puede ser interesante si no queremos tener que irnos a Photoshop, por ejemplo, y reescalar nuestras texturas. Podemos trabajar con nuestras texturas con las que estamos acostumbrados a trabajar, que suelen ser muy grandes, y luego dentro del editor podemos configurar su resolución en función del texel density o en función de cómo de importante sea en nuestro proyecto. Esta es otra gran ventaja que tenemos dentro de Unreal. Y fijaros que es extremadamente importante la resolución, ya que con una textura de 1024 la carga en memoria se reduce significativamente, de manera que tendremos que pensar a partir de ahora en cuándo necesito texturas grandes y cuándo puedo tener suficiente con texturas un poquito más pequeñas. Las opciones que tenéis aquí disponibles son para hacer algunos ajustes, quizás vamos a desactivar el alfa para que se vea mejor. Podemos cambiar el brillo, por ejemplo, esto es como aplicar una curva de brillo. Podemos cambiar, por ejemplo, el vibrance para que sea más saturada la textura. Podemos cambiar la saturación absoluta de nuestra textura. Esto es lo mismo que tenemos en los diferentes programas de edición de imágenes. Normalmente no usamos estas opciones, son un poco lentas y pues yo prefiero hacerlo si lo hacemos en el propio editor de materiales o dentro de Photoshop. Tenemos la posibilidad de hacer un chroma key, pues podríamos seleccionar, por ejemplo, un color y hacer un chroma, o sea, quitarle el fondo basándonos en ese color y el software automáticamente va a generar un canal de transparencia. Bueno, esto normalmente pues yo no lo uso porque no voy a meter texturas con fondo verde ni nada por el estilo, pero se puede hacer dentro de Unreal. Y creo que con esto cubrimos todos los parámetros más importantes. En futuros vídeos quizás analizamos un poquito más en profundidad algunas de estas opciones para que podamos entender qué hace cada una de ellas. Pero de momento lo más importante es que entendáis que la resolución de nuestras texturas tiene que ser en potencia de 2, que no tenemos que pasarnos con el tamaño de las texturas y que tenemos que tener una compresión acorde al uso que vamos a hacer de cada textura. Ahora que ya sabemos importar texturas y sabemos editar sus propiedades y entendemos un poquito el flujo de trabajo dentro de Unreal, ya podemos empezar a crear nuestros primeros materiales. Para que no nos ocupe tanto este vídeo, porque ya siento que se me está haciendo demasiado largo, vamos a trabajar directamente con la escena de materiales lista. Es una escena extremadamente simple. Dentro de Unreal, si tenéis el Engine Content, podéis buscar Static Mesh Matte Preview. Y aquí podéis ver esta geometría, es una geometría que viene con el editor para previsualizar nuestros materiales. Si no os gusta esta geometría, porque la verdad es que le faltan algunas cosas importantes, podéis importaros
la geometría que os dé la gana y directamente probar los materiales encima de esta geometría. Luego tenemos los sospechosos habituales, tenemos nuestro Importance Volume, que la verdad es que aquí pues creo que varía exactamente igual, nuestro Post-Process Volume, y lo único diferente que quizás todavía no hemos explorado en los vídeos, pero que haremos más adelante, es que para iluminar estamos utilizando un Skylight en modo especificar CubeMap. Veis que aquí tenemos dos opciones y esto nos permite básicamente indicarle con qué HDR queremos iluminar nuestra escena. Cuando veamos cómo iluminar con HDRIs más adelante, esto veréis que tiene algunas limitaciones importantes. He decidido trabajar con una escala de 1 para que los reflejos los podamos introducir fácilmente con una esfera de reflexión, y la esfera de reflexión también nos permite, en lugar de capturar la escena, especificarle un CubeMap. Si estoy iluminando con ese CubeMap, el CubeMap está en el centro, no hay ningún otro elemento alrededor, pues esto es una técnica que podemos utilizar para previsualizar nuestros materiales de forma extremadamente rápida. Esto es lo único que estamos haciendo. Y luego tenemos un fondo, que es un editor Sky Sphere, o una esfera que os importáis de 3D Studio Max, da exactamente igual. Lo podéis encontrar también en el Engine Content, y le hemos puesto un material del tipo Unlit, con nuestro HDRI conectado. Ahora entenderéis cuando empecemos a explorar el editor de materiales cómo funciona todo esto. Bueno, pues ya tenemos nuestra escena lista para comenzar a trabajar y vamos a crear nuestros primeros materiales. Para crear un material tenemos dos posibles estrategias, o en realidad más, pero las más básicas serían dos. Una es, para cada objeto de nuestra escena, creamos un material independiente. O otra opción es agrupar nuestros materiales por categorías o por similitud. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos, qué sé yo, como en este proyecto que vamos a hacer después, 4 tipos de sillas. Y en realidad estas 4 tipos de sillas, aunque cambian sus mapas, sus propiedades van a ser muy similares. Lo que puedo hacer es crear un material maestro y luego 4 materiales, digamos, hijos del material maestro, exportar algunas de sus propiedades y así voy a optimizar el contenido. Esto se le llama Material Instances, es duplicar o instanciar los materiales exponiendo algunos de sus parámetros para optimizar los recursos. Sin embargo, como estamos empezando, y yo quiero que este curso sea un curso de iniciación y desde cero, empezaremos primero con materiales normales y en futuros vídeos veremos materiales instanciados. Para crear un material hacemos botón derecho, por ejemplo, aquí sobre nuestro Content Browser y le damos a la pestaña de material. Le vamos a poner un nombre que, si queremos seguir con esta nomenclatura que estamos usando todo el rato, puede ser, por ejemplo, M- y vamos a crear primero nuestro dieléctrico. Hoy vamos a hacer materiales extremadamente sencillos. Probablemente si usamos una textura será pues solamente una y no complicaremos absolutamente nada. Más adelante ya nos metemos en faena y vemos cómo crear materiales un poquito más complejos. Si ahora le hacemos doble clic a nuestro material, veremos que se nos despliega el editor de materiales. Acordaros que cuando teníamos, por ejemplo, pues, geometría, teníamos el Static Mesh Editor. Cuando teníamos texturas, teníamos el editor de texturas. Y ahora, como tenemos materiales, al hacer doble clic se nos despliega el editor de materiales. Este editor de materiales tiene algunas similitudes con otras plataformas, pero también es bastante diferente en algunos sentidos. En la parte de arriba tenemos un conjunto de herramientas básico que nos permite tener acceso rápido a algunas propiedades importantes. Vamos a irlo descubriendo poco a poco. De momento lo que más nos interesa a nosotros es la pestaña de salvar y aplicar, aunque aplicar lo vamos a usar poquito porque hay que salvarlo después. Salvar engloba las dos opciones. El parámetro de Browse ya sabemos qué es como cuando teníamos una geometría. Si yo quiero encontrar en el Content Browser este material rápidamente, le doy a Browse o Control B y automáticamente se me selecciona dentro de mi Content Browser este contenido. El parámetro de búsqueda, si queremos hacer búsquedas dentro del editor de materiales, porque a veces vamos a acabar con materiales muy complejos. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, algo como esto, doy doble clic y se me centra la vista en mi búsqueda. Luego tenemos la pestaña de Home, que va a hacer un zoom out al material para que si me he perdido dentro del material porque lo estoy haciendo muy complejo, pueda regresar. Cleanup para eliminar nodos que no estén conectados. Y luego tenemos aquí una serie de previews y de opciones que descubriremos más adelante que pueden ser útiles cuando trabajamos con texturas animadas. Quizás queremos hacer un agua en movimiento, cáusticas o algo similar. Nosotros de momento no lo vamos a usar. Cuando vayamos viendo estas opciones, cuando las necesitemos, os las explicaré. Luego tenemos la pestaña de visión, ¿no? Nuestro visor en 3 dimensiones, que es básicamente una esfera de momento.
Y aquí tenemos todas las opciones, o casi todas las opciones que podemos ver en nuestro editor de contenido, en nuestro editor de juego. Y como veis tenemos las opciones de un lead, de wireframe, de lead, algo similar a lo que teníamos en el static mesh. Si nos molesta el grid, por ejemplo, pues aquí también lo podemos desactivar. Si no queremos ver el background, también lo podemos desactivar. Y aquí abajo tenemos unas bolitas de previo, ¿no? Por defecto viene una esfera, pero podemos cambiar a un cilindro, un plano, un cubo o, si lo queremos, una geometría personalizada. Para que esto funcione, fijaros, cuando le damos clic, nos dice que tenemos que tener seleccionada alguna geometría en nuestro Content Browser. Así que nosotros vamos a seleccionar nuestra geometría, le vamos a dar a Control B, se nos selecciona en nuestro Content Browser y ahora ya podemos previsualizar utilizando esta geometría. Bueno, es interesante en el caso que nos ocupa, como se trata de algo tan simple, pues esto puede ser útil porque así directamente podemos trabajar aquí adentro y ya vamos a ir viendo los resultados. Bueno, más cosas que nosotros podemos querer manipular aquí. Aquí tenemos los detalles del nodo seleccionado. Cuando seleccionemos un nodo en nuestro editor de materiales, las propiedades que vemos aquí son las propiedades que podemos modificar de ese nodo seleccionado. Y luego tenemos las opciones de nuestro preview scene, o sea, de esto que estamos viendo aquí. Y si os fijáis, por defecto tenemos este preset, que es el de Clear Sky, que es este cielo despejado que tenemos alrededor. Bueno, podemos, por ejemplo, utilizar otros sistemas de reflexión. Nosotros aquí, por ejemplo, en Environment, si no queremos utilizar este Clear Sky y queremos, por ejemplo, utilizar el HDRI que estamos utilizando hasta ahora, podemos cargarlo aquí y esto pues podría ser interesante para nosotros porque así no tenemos un elemento distinto al que luego estamos trabajando en nuestro escenario. También podemos desactivar el fondo si así nos apetece y como veis aquí ya tenemos una manera de previsualizar nuestro contenido de una forma similar a lo que tendríamos dentro de nuestro editor de juego. Bueno, puede ser interesante para simplificar esta vista o para hacerla más a nuestro gusto. En la parte del centro, evidentemente, tenemos el área de trabajo, donde vamos a ir colocando nuestros diferentes nodos, y en la parte de la derecha tenemos todas nuestras funciones, que como veis son un montón, y que nos va a costar probablemente familiarizarnos con todas ellas, y probablemente no usemos nunca todas ellas. Las más importantes, si os fijáis, tienen aquí un indicador, un numerito o una tecla, una letra. Esto significa que, como son tan importantes, tenemos atajos rápidos para hacerlas aparecer dentro de nuestro área de trabajo. Si pone 1, es muy sencillo, apretamos la tecla 1 y hacemos clic. Y allí donde hayamos hecho esto nos aparecerá una constante. Si le apretamos 2, nos aparecerá un constant 2 vector, 3 constant 3 vector y 4 constant 4 vector. Esto es uno de los nodos más importantes que tenemos dentro de Unreal y básicamente podemos interpretarlo como colores. Esto representaría un color, imaginaros en blanco y negro, del negro al blanco. Esto representaría dos colores, RG. Esto representaría tres colores, RGB. Y esto representaría tres colores y un canal de transparencia, RGB alfa. Son vectores, así que no solamente pueden almacenar información de color, los podemos utilizar para todo tipo de transformaciones, por ejemplo, transformaciones de rotación, transformaciones de coordenadas de mapeado, ya que tenemos aquí X, Y y Z, etc. Pero esto es quizás lo más importante con los que nos tenemos que familiarizar al empezar a trabajar dentro de Unreal. Vamos a ver algunos casos prácticos. Vamos a crear nuestro primer material. Cuando estamos empezando a trabajar y seleccionamos nuestro material, lo que vemos aquí en la pestaña de la izquierda son sus propiedades. De momento no nos vamos a centrar mucho en los distintos tipos de materiales, porque si os fijáis aquí tenemos bastantes cosas que podrían ser interesantes manipular. Por ejemplo, el tipo de blend que vamos a usar con este material, que lo veremos más adelante, y sobre todo nuestro shading model, que es qué tipo de material es esto. ¿Es un material estándar? ¿Es un material con subsurface scattering? ¿Es un clear coat? ¿Es un material de pelo? ¿Es un material de tela? Etcétera. Y diferentes tipos de materiales requerirán que usemos diferentes tipos de shading model. Vamos a usar Default Lit porque estamos empezando y nos sirve perfectamente. La opción de ToSide nos permite marcar o obligar al software a que esto sea ToSide. Dijimos que en Unreal, cuando tenemos, por ejemplo, las normales invertidas dentro de una geometría, la vamos a ver transparente, vamos a ver a través de ella. Si marcamos esta opción, deja de pasar esto, pero como siempre suele pasar dentro de Unreal, esto no es gratis, viene a costa de rendimiento, así que si lo podemos evitar, pues no lo utilizaremos. A veces es necesario, dependiendo del tipo de material,
que estemos haciendo. Y bueno, vamos a ir viendo poquito a poco todos estos parámetros que tenemos aquí y cómo funcionan cada uno de ellos. Vamos a crear, por lo tanto, nuestro primer material dieléctrico. Los dieléctricos hemos dicho que tienen una propiedad fundamental que es su base color. El base color es la propiedad más importante en un dieléctrico. Es lo que determina su color. Si yo quiero crear, por ejemplo, imaginaros un dieléctrico de color rojo, lo primero que necesito es un constant 3 vector. Le damos a la tecla 3 y nos aparece esta constante de aquí de 3 vectores. Y si nos fijamos, podemos hacer doble clic sobre nuestro constant 3 vector, o si os fijáis, en las opciones del vector tenemos también la posibilidad de hacer doble clic sobre su color. Vamos a seleccionar, por lo tanto, un color rojo. Fijaros muy bien que estamos trabajando en un motor de render lineal y por lo tanto los valores que nosotros seleccionamos no se corresponden con la visualización de dichos valores a través de nuestro monitor. Es importante que tengamos activado nuestro estándar RGB Preview porque así vamos a poder juzgar mucho mejor cómo se ve este material dentro de nuestro monitor. Fijaros que es ligeramente distinto y por lo tanto cuando hagáis una selección de color no os fijéis en los colores que tenemos aquí, fijaros en el color resultante en nuestro monitor, ya que de lo contrario pues tendremos un problema a la hora de crear imágenes para nuestros monitores. Vamos a añadirle quizás un poquito más de naranja, una cosa así. Yo creo que este color me parece interesante. Bien, y ya tenemos nuestro base color, simplemente pinchamos y arrastramos a nuestro base color. Para desconectar un nodo podemos hacer Alt, clic y se desconecta de nuestro material. Bueno, como veis, a pesar de que todavía no hemos especificado ninguna reflectividad, este material ya presenta unos especulares. Esto es porque por defecto todos los materiales de Unreal asumen un canal de especulares base, que es el 4% más o menos de reflectividad base. Y el software ya gestiona todo el efecto de Fresnel, etc. De manera que en especular yo en principio no tengo que introducir nada. Esto solamente lo modificaremos cuando queramos hacer ajustes finos sobre un material, cuando queramos incrementar o disminuir su reflectividad base. Pero si estamos haciendo un dieléctrico normalito, pues digamos que la mayoría de los que vamos a hacer no necesitan que mapeemos nuestro especular. Y sí que podría ser interesante mapear nuestro roughness. Roughness, a diferencia de nuestro base color, donde teníamos la necesidad de introducir 3 canales o 3 vectores para definir un color RGB, aquí no necesitamos nada más que un vector, ¿no? Porque roughness es un parámetro que indica cómo de estropeada está la superficie, siendo 0 estropeada y 1 completamente estropeada. Luego aquí, con una constante de un vector, le damos aquí al 1, clic, tendríamos suficiente. Si marcamos en roughness 0, que tenemos un material como un espejo, no tenemos ningún tipo de imperfección en la superficie. Y si vamos modificando este valor y lo vamos aumentando, vamos estropeando la superficie hasta que llegará un momento, bueno, no me pasé, hasta que llegará un momento que será completamente mate. Si nos quedamos por en medio, 0,25, tendremos un material con un glossiness cada vez menor, 0,5, etc. Como veis, con estos dos parámetros ya podemos crear nuestro primer dieléctrico. Vamos a crearlo bastante brillantito, por ejemplo, 0,9 puede ser interesante. Perdón, 0,1, la costumbre. Bueno, ya tenemos aquí un material que es bastante brillante. Si queremos ahora guardar este material, acordaros, le tenemos que dar a salvar primero. Desaparecerá el asterisco de su nombre. Ya podemos cerrar esta ventana y ahora en materiales tendremos nuestro dieléctrico. Para aplicar este dieléctrico es muy sencillo. Podemos, por ejemplo, simplemente arrastrarlo a nuestra geometría o, si lo preferimos, arrastrarlo directamente dentro del elemento seleccionado a sus IDs de material. Fijaros que este tiene aquí otro ID interno, se lo vamos a dejar en gris porque creo que queda mejor, y externamente tenemos este otro material. Bueno, pues acabamos de crear nuestro primer material, nuestro dieléctrico sencillo. Vamos a empezar a jugar con algunas texturas. Vamos a venirnos aquí a las texturas y voy a importar algunas texturas de mi librería de texturas. Me voy a importar, por ejemplo, una textura que tengo en mi colección. Ya sabéis que estas texturas están a la venta en 3D Collective.
Vamos a hacerle doble clic y vamos a ver cómo nos ha interpretado el software la textura. Fijaros que esta textura la ha interpretado como DXT1. Esto significa que esta textura está almacenada en RGB, o sea, está almacenada como 3 canales de información. Y además es una textura gigantesca de 8192. Fijaros que es una textura que va a ocupar un montón de espacio en memoria. Y esto es una cosa de verdad importante. Si empezamos a trabajar con texturas muy grandes dentro de Unreal, en cuanto metamos unas cuantas vamos a tener grandes problemas dentro del editor. Así que lo primero que tendremos que decidir es si realmente esta es la resolución con la que queremos trabajar o preferimos trabajar, por ejemplo, para esta textura con 2048. Y entonces reducimos significativamente el peso de nuestra textura. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que si la hacemos más pequeña, perdemos nitidez, perdemos definición, etc. Es muy probable que al principio, como estamos acostumbrados a trabajar, si venís como yo de otra industria, estamos acostumbrados a trabajar siempre intentando obtener el máximo grado de detalle. Y claro, en una plataforma como Unreal esto puede ser muy peligroso porque nos puede hacer tener una tendencia a sobrecargar el sistema. Así que yo lo voy a dejar en 2048, que creo que puede estar bien, y vamos a ver cómo podríamos usar esta textura. Acordaros, si no queremos que la textura se interprete con DXT1, que significa que tiene una compresión de 8:1, podríamos ir a Photoshop, guardarlo en escala de grises y nos lo cargaría automáticamente sin compresión. Vamos a ver qué hacemos con esta textura. Bueno, es muy sencillo, vamos a abrir el editor de materiales, podemos hacer también doble clic, si os fijáis, sobre la bolita donde tenemos nuestro material, y ahora para cargar esta textura podemos hacerlo de varias maneras. Podemos, por ejemplo, arrastrar la textura a nuestro editor de materiales y automáticamente el software crea por nosotros un texture sample. Otra opción sería haber venido aquí y haber buscado dentro del buscador de nodos texture sample. Le ponemos aquí texture sample y lo arrastramos en nuestro editor de materiales. Las dos opciones son válidas. Vamos a borrarlo y lo voy a hacer directamente desde nuestro editor de contenido. Y como veis tenemos aquí una serie de propiedades básicas para nuestra textura. Podemos marcarle, por ejemplo, que sea una textura en escala de grises, podemos marcarle que sea una textura de alfa, una textura de normales. Esto lo interpreta automáticamente el software cuando trabajamos con texturas. En principio aquí no tenemos que hacer nada en especial, solamente vamos a conectar uno de los 3 canales, como son el mismo, vamos a conectar cualquiera de los 3 canales de información en nuestro roughness. Y esto lo que nos va a crear es una textura muy diferente. Como veis, tenemos una textura donde ahora, en lugar de tener un roughness homogéneo, vamos a salvarlo para que lo podamos ver mejor aquí en grande, en lugar de tener un roughness homogéneo, ahora tenemos un roughness que viene definido por una textura. ¿Qué ocurre? Que quizás yo quiero modificar estas características, igual de repente quiero invertir la textura, o igual de repente quiero que no sea tan marcado el efecto, quiero hacerlo más sutil. Cuando nos planteamos este tipo de cosas, que ya sabemos cómo se hacen, por ejemplo, dentro de V-Ray, tenemos que pensar cómo lo haríamos dentro de Unreal. Básicamente tenemos aquí una textura que nos puede servir como una máscara para mezclar otros 2 parámetros. Para hacer esto tenemos un nodo también muy importante dentro del editor de materiales que se llama Linear Interpolate. Lo podemos encontrar aquí, vamos a seguir bajando. Es este parámetro de aquí. Y como veis es muy importante y por lo tanto tiene asignada una tecla. Si dejamos la L apretada y hacemos clic, se nos carga nuestro Linear Interpolate. ¿Cómo funciona este nodo? Tenemos 2 entradas, la entrada A y la entrada B, y tenemos una máscara. De manera que si yo conecto aquí, por ejemplo, en la máscara, mi canal, mi textura, ahora puedo definir dentro de esta textura los negros serán el A y los blancos serán el B. Así que ahora puedo, por ejemplo, definir un roughness mucho más complejo. Puedo, por ejemplo, utilizar 2 constantes de un vector, 1 y 2, para definir una nueva máscara. Si pongo los 2 parámetros 0, no va a haber ningún tipo de mezcla, porque tanto las zonas negras de la textura como las zonas blancas tienen 0. Ahora, si yo empiezo a modificar uno de ellos, y este, por ejemplo, lo subo a 1, ahora voy a obtener el mismo resultado que si conectara la textura directamente. Pero otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, es invertir el orden. Y entonces voy a conseguir, como veis, otro resultado diferente. Ahora hemos invertido la textura. Al conectar 1 en el que representa el negro y 0 en el que representa el blanco,
Es lo mismo que si hubiéramos invertido esa textura. Y otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, reducir este parámetro. Si de repente lo pongo en 0,5, veis, el efecto ya no es tan marcado, es mucho más sutil. Vamos a guardar la textura. Y como veis, hemos creado nuestro dieléctrico con un poquito más de complejidad. Bueno, vamos a ver cómo podríamos crear ahora un material metálico. También es extremadamente sencillo. Vamos a abrirnos aquí, botón derecho, material, metálico. Vamos a asignárselo a nuestro objeto, doble clic, y lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un metal es que entra en juego el parámetro de metallic. Por ejemplo, si yo creo aquí un 3-vector, lo conecto en mi base color y le pongo un color, por ejemplo, este color, vamos a ver cómo nos quedaría. Una cosa como esta, tal vez. Y ahora vamos a venir a poner, por ejemplo, un roughness de 0,2 o 0,25. Tenemos un dieléctrico amarillo. Si quiero crear un metal amarillo, simplemente tenemos que crear una constante de un vector, y en metallic, en lugar de 0, le ponemos 1. Y automáticamente con esto ya hemos creado un metal amarillo. Por eso os decía que este flujo de trabajo es mucho más sencillo para las personas que están empezando. No tienen que pensar tanto en las propiedades del material, no tienen que pensar por qué un metal o un dieléctrico se ve como se ve. Simplemente tienen que pensar en el color, en la superficie y en ¿esto es metal o es dieléctrico? Y con esto es suficiente. Vamos a darle aquí a salvar y veis que tenemos nuestro metal de color amarillo. Si queremos añadir variación en el roughness, es exactamente igual. En lugar de utilizar una constante, podemos utilizar un linear interpolate para mezclar dos constantes con una textura. Vamos a cargar otra textura distinta, simplemente para variar un poquito y no usar todo el rato la misma. Vamos a usar, por ejemplo, en esta ocasión, una textura que puede ser esta de aquí. No sé, estoy arrastrando al azar, ¿vale? No le estoy concediendo mucha importancia, pero esta textura también será súper grande, ¿no? Pues lo mismo, la misma operación, la voy a hacer un poquito más pequeña para optimizarla y que no ocupe tantísimos recursos. Salvamos nuestra textura y ahora ya la podemos utilizar dentro de nuestro editor de materiales. Esta textura la arrastramos a nuestro editor de materiales. ¿Y qué queremos hacer? Recordemos cómo funciona esto. LERP podéis pensar en ello como un mix de 3D Studio Max. Tenemos el canal A, el canal B y el alfa, la mezcla. Vamos a mezclar, por ejemplo, en el canal alfa esta textura y ahora vamos a crear dos constantes. Una va a ser 0 y otra 1 para que veamos un poco cómo sería el resultado si no hacemos ninguna modificación, y le metemos aquí roughness. Y esto es lo que obtenemos. Y ahora, si yo quiero ir modificando esto ligeramente, puedo, por ejemplo, ir subiendo un poquito el roughness base y bajando un poquito el máximo, por ejemplo, 0,5 o incluso menos, 0,35, para que sea sutil, para que tengamos estas imperfecciones sutiles en la superficie. Bueno, pues vamos a salvar nuestro contenido y ahora lo podemos ver aplicado sobre nuestro material. Evidentemente aquí se aplican todos los conceptos fundamentales que hemos visto sobre materiales en el canal. Ahora deberíamos de plantearnos cómo empezar a añadir complejidad en estos materiales. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero simular que este metal se está estropeando, está recibiendo, pues no sé, algunas imperfecciones, se está dañando, se está acumulando suciedad sobre la superficie, etc. Tendríamos que empezar a pensar qué le ocurre a un metal cuando le pasan este tipo de cosas, y sobre esto tengo infinidad de tutoriales en el canal. Creo que es uno de los temas que más hemos cubierto en el canal. No directamente en Unreal, pero sí en otras plataformas, y ya sabéis que en realidad la plataforma es un poco indiferente. Bueno, lo que podemos hacer aquí entonces es buscarnos modos de fusión. Acordaros que cuando trabajamos en 3D Studio, cuando trabajamos en Photoshop, solemos trabajar con estos modos de fusión. Cuando cogemos dos capas y multiplicamos una sobre la otra o sumamos una a la otra, estos serían modos de fusión. Dentro de Unreal, en lugar de tener un composite o en lugar de tener una estructura por capas, lo que tenemos es acceso directo a estos sistemas de multiplicación, división, resta, suma, etc. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar una capa encima de esta, tendré que utilizar el nodo de multiplicación. Lo podemos buscar aquí.
multiply, y veis que como es tan importante, tiene también una tecla, la M. Así que si apretamos M y le damos clic, nos aparece multiplicar. Y estos son operaciones matemáticas. Si multiplico este color, por ejemplo, por 0, ¿qué obtengo? Un color negro, ¿no? Si lo conectamos ahora lo vais a poder ver. Está bastante claro lo que conseguimos. Si desplegamos esta pestañita de aquí, veis que podemos ir viendo en tiempo real los ajustes que vamos haciendo. Aquí es donde entran en juego los parámetros que os había dicho antes que teníamos que tener activos. Si queremos poder visualizar estos cambios, antes de salvar el contenido, porque si no, solamente cuando salvemos el contenido serán visibles, tendremos que activar estas dos casillas. Bueno, pues ahora ya tenemos un sistema para multiplicar estos valores por una constante. Pero ¿y qué pasa si yo no los quiero multiplicar por una constante? ¿Qué ocurre si los quiero multiplicar por una textura, por ejemplo? Bueno, pues vamos a cargar una textura dentro de nuestro editor. Nuevamente nos vamos a asegurar de no estar haciendo el animal, de no estar usando texturas extremadamente grandes. Ya 2048 para un asset pequeñito como podría ser este es una auténtica barbaridad. Yo simplemente os muestro cómo funciona el editor. Vosotros ahora tendréis que, dependiendo del proyecto, aprender a optimizarlo en cada caso. Si nosotros ahora arrastramos aquí nuestro mapa, y ahora vamos a conectar esta textura sobre nuestro color amarillo, ¿no? Veis que multiplicando esta textura, que es una textura en blanco y negro, podríamos también usar alguno de estos otros canales, y esto, dependiendo de la situación, pues podría ser necesario. A veces nos dará un error y nos dirá que estamos intentando hacer algo muy extraño, porque estamos intentando multiplicar pues 3 canales sobre uno o viceversa. En este caso, como todos contienen la misma información y estamos trabajando con un color amarillo, que son 3 canales, pues no hay ningún problema. Pero podría dar errores en alguna ocasión, os lo avisará aquí abajo y simplemente tendréis que adaptaros a este problema. Ya iremos viendo ejemplos prácticos según vayamos avanzando en esta serie de tutoriales. A los materiales probablemente les vamos a dedicar un buen tiempo. Bueno, y ahora este multiplicar, si os fijáis, pues multiplica esta textura sobre este color. Pero ¿qué ocurre si yo no quiero multiplicar la textura al 100%? Imaginaros que yo quiero multiplicar la textura al 50%, por ejemplo. Bueno, pues aquí podríamos tener un pequeño problema. Imagino que con lo que hemos visto ya se os tienen que ocurrir algunas ideas para solucionar este problema. Una muy sencilla, por ejemplo, sería utilizar un lerp, ¿no? Usar esto como máscara y ahora usar dos constantes. Aquí quizás nos da un error, vamos a verlo. Parece que también funciona. A veces si nos da un error simplemente conectamos el canal rojo y ya está. Y fijaros que aquí, si nosotros hacemos esto, ahora ya tenemos una forma de trabajar con, por ejemplo, la mitad, 0,5 o 0,8. Y entonces podemos multiplicarle menos cantidad de esta textura, porque en realidad estamos haciendo que los negros de la textura tengan un valor de 0,8 o de 0,6 o de lo que nosotros queramos. Otra opción sería, por ejemplo, animar múltiples multiplicaciones. Por ejemplo, si yo multiplico esta textura por, no sé, por 0,5, por ejemplo, lo que conseguimos es que la textura sea mucho más oscura. Luego el resultado de esta multiplicación será más intenso. Si quiero hacerlo al revés, si quiero, por ejemplo, aclarar esta textura, lo que podríamos hacer aquí es, en lugar de trabajar con multiplicar, podríamos trabajar con añadir, por ejemplo. Fijaros que si le damos botón derecho, también desplegamos una búsqueda de modificadores. Y aquí le podríamos añadir, sumarle a todos los píxeles 0,5. De manera que ahora tendríamos menor intensidad en nuestra textura. Como veis, esto es bastante sencillo, es muy similar a lo que tenemos en otras aplicaciones. Yo en este caso pues creo que me quedaría con Linear Interpolate, me parece que nos da mejores resultados. Y además aquí podríamos tener un problema en algunos nodos de clamp. Así que si queremos hacer esto que hemos hecho, ya sabéis, podéis hacer un Linear Interpolate para modificar las características de vuestra textura. Ya veremos más adelante otras formas en las que podemos hacer todo esto, pero de momento, como estamos empezando, esto nos sirve perfectamente para comprender cómo funciona. También fijaros que podríamos haberlo hecho al revés. En lugar de multiplicarle, le podríamos haber sumado a un color base, qué sé yo, un amarillo oscurito, le podríamos haber sumado con esta textura un amarillo más clarito.
Todo esto ya depende de vuestra capacidad y depende de cómo vosotros prefiráis crear vuestros propios materiales. Bueno, vamos a venirnos aquí y como veis ahora ya tenemos un material que tiene variación en su reflectividad porque la hemos introducido en el canal de Base Color y además tiene una variación en el glossiness. Si queremos introducir un mapa de relieve dentro de Unreal, normalmente, aunque existen opciones, pero normalmente estamos obligados a utilizar mapas de normales. De manera que si vamos a trabajar dentro de Unreal y no tenemos mapas de normales para nuestros materiales, tendremos que crearlos dentro de alguna aplicación externa. Puede ser el propio Photoshop, que como ya sabéis tiene una herramienta para generar mapas de normales, pero es importante que tengamos en cuenta que necesitamos estos mapas de normales. Vamos a cargar algún mapa de normales dentro de nuestro proyecto para que veáis cómo funcionaría. Cuando importamos un mapa de normales, aunque en principio todo debería funcionar correctamente, porque como os he dicho antes, Unreal detecta automáticamente que se trata de un mapa de normales, pues nunca está de más comprobar que realmente tengamos todo adecuadamente, que se haya interpretado de forma lineal, que no tengamos aquí marcada esta casilla, que el tipo de compresión tengamos BC5, que se haya interpretado como mapa de normales. Bueno, esto lo comprobaremos las primeras veces, solo para asegurarnos de que está todo bien, y luego ya no será necesario. Esto lo voy a dejar así con mucha resolución, más que nada para que tengamos la posibilidad de ver mejor los detallitos, ya que ahora lo que vamos a ver es cómo lidiamos con este mapa de normales. Nuevamente, os recuerdo, texturas tan grandes como estas no son interesantes utilizarlas en un proyecto de verdad. Vamos a cargar nuestro material metálico y ahora pues ya sabéis cómo funciona esto. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar a nuestro editor. Y ya tendremos aquí nuestra textura que representa el mapa de normales. Fijaros que no tenemos aquí una pestaña de bump, aunque se puede hacer algo parecido a un bump, pero normalmente vamos a trabajar con mapas de normales, así que aquí no es necesaria ninguna interpretación de la textura. Cuando trabajábamos con herramientas como por ejemplo V-Ray, teníamos que especificarle al software cuando cargamos una textura que es un mapa de normales. Aquí no hace falta porque todo lo que conectemos aquí, él asume que es un mapa de normales. Fijaros que tenemos este resultado, y aquí nos podría ocurrir que nos guste la intensidad o que no nos guste la intensidad. Hemos visto que cuando no nos gustaba, por ejemplo, la intensidad de una textura en blanco y negro, lo que hacíamos es que, por ejemplo, podíamos usar un lerp, o podíamos usar un multiplicar, o un añadir, etc. Pero, ¿qué hacemos con los mapas de normales? Los mapas de normales son bastante más complejos, tienen 3 canales de información, y cada uno de ellos representa algo muy particular. Bueno, la manera de modificar la intensidad de un mapa de normales dentro de Unreal y en realidad dentro de cualquier plataforma es modificando la intensidad de los canales rojo y verde, mientras que mantenemos el canal azul intacto. ¿Cómo se puede hacer esto dentro de Unreal? Para que lo podamos entender mejor, tenemos que familiarizarnos con un nodo muy importante que se llama Append Vector. Append Vector nos permite sumar 2 vectores. Hemos visto que nosotros teníamos uno que se llama constant de un vector, otro que se llama constant de 2 vectores, otro que se llama constant de 3 vectores y otro que se llama constant de 4 vectores. Colores en blanco y negro, colores RG, colores RGB y aquí tendríamos RGB más alfa. Imaginaros que yo quiero, por ejemplo, crear un color utilizando la suma de 3 vectores. Pues lo que podríamos hacer es utilizar 3 constantes de un vector. Por ejemplo, imaginaros que quiero crear, vamos a ponernos este color rojo. Este color rojo, para que sea fácil, lo vamos a poner con valores absolutos, 0,8 de rojo, 0,5 de verde y, por ejemplo, 0,1 de azul. Quiero recrear este color. Pues tendría que tener por un lado el 0,8 de rojo, tendría que tener por otro lado el 0,5 de verde y por otro lado el 0,1 de azul. Y para mezclar estos 3 canales es para lo que usamos nuestro append. Si por ejemplo cojo el 0,8 y el 0,5, de repente lo que tengo aquí es un constant toVector que contiene el canal rojo y el canal verde. Y si continúo haciendo esta operación y añadimos otro append vector y a estos dos le sumamos un tercero, lo que tenemos ahora es un RGB. Lo podemos previsualizar y vais a ver que es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tendríamos el 0,8 y el 0,5. Luego, esto no es necesario que lo hagamos siempre así, pero es importante que entendamos cómo funciona dentro de Unreal. Cómo en realidad nosotros podemos
modificar cada uno de los canales por separado y luego, por ejemplo, volverlos a juntar, que es un poco lo que tendríamos que hacer aquí. Os muestro primero cómo sería la forma compleja y luego lo vamos simplificando porque hay múltiples estrategias para hacer esto mismo. Bueno, pues vamos a ver la más compleja, que quizás sirve mejor para entenderlo, pero que no es la más práctica. Lo que tendríamos que hacer es buscarnos 3 append vector, ¿no? Vamos a coger 1, 2 y 3. Por un lado tendríamos el canal rojo. Al canal rojo, ¿qué le queremos hacer? Le queremos multiplicar su valor, por ejemplo, por un valor por encima de 1, porque queremos quizás incrementar su intensidad. Luego necesitaríamos un parámetro de multiplicar. El rojo lo vamos a multiplicar por una constante. Si lo multiplicamos por 0, desactivamos el mapa de normales, y si lo multiplicamos por 1, lo dejamos intacto. De momento vamos a multiplicarlo por 1, de manera que en lugar de en el append introducir el rojo tal cual está en el canal, lo voy a introducir tras este multiplicar. ¿Y con qué lo voy a mezclar? Pues con el canal verde. Y el canal verde le vamos a hacer algo parecido, ¿no? Vamos a duplicar este multiplicar, vamos a introducir el color verde y lo vamos a multiplicar por el mismo valor, ¿no? Porque no queremos de repente andar haciendo cosas extrañas. Cuando incrementemos la intensidad del mapa de normales, queremos que incremente automáticamente para los dos canales. Pues ya tenemos aquí un RG y nos falta la B, ¿no? Pues con otro append simplemente mantenemos la B intacta. El canal azul no necesita modificación. Fijaros que esto puede parecer muy complejo, pero en realidad son operaciones matemáticas. Lo que vamos haciendo aquí es indicarle al software multiplicaciones, sumas, restas, etc. No es en realidad tan complejo. Bueno, pues ya tenemos aquí un sistema que nos permite modificar nuestro mapa de normales. Si lo dejamos en 1, tenemos una intensidad de 1. Si lo ponemos en 2, tenemos el doble de intensidad. En 3 tenemos el triple de intensidad. Y si queremos menos, podemos poner 0,1, por ejemplo. Y entonces tenemos, como veis, muy poquito mapa de normales. Como esto es un poco tedioso, existen otras alternativas. Por ejemplo, si damos botón derecho y buscamos append, veréis que tenemos uno que se llama append many. Este nos permite hacer todo esto mucho más eficientemente. En lugar de tener que hacerlo por separado, lo que podemos hacer es decirle, mira, este es el canal rojo, este es el canal verde, y este es el canal azul. Y él aquí ya automáticamente hace esa suma que nosotros antes hemos tenido que dividir en dos append distintos. Luego obtendremos el mismo resultado. Si pongo aquí 0,5, 1, etc. Y luego existe otra tercera manera en la que podemos hacer esto, que es a través de un nodo que se llama Flatten Normal. Flatten Normal está diseñado para hacer justo el efecto inverso, para coger un mapa de normales con 3 canales y aplanarlo, o sea, quitarle intensidad. De manera que si yo conecto esto en mi mapa de normales y a este Flatten Normal le pongo una intensidad de 1, estoy desactivando el Flatten Normal, o el mapa de normales, perdón. Si ponemos 0, tenemos el mapa de normales como es por defecto, y si ponemos 0,5, reducimos su intensidad a la mitad. Si ponemos 0,2, reducimos su intensidad pues un poquito menos. Si ponemos 0,8, un poquito más. Lo bueno que tiene esto es que funciona con valores negativos. Si ponemos -1, por ejemplo, estamos aumentando nuestro mapa de normales. Como veis, hay múltiples estrategias que podríamos seguir para hacer exactamente lo mismo. Esta quizás es la más sencilla y si no, pues ya sabéis que con append vamos a poder hacerlo de forma mucho más precisa. Salvamos nuestro material y vamos a previsualizarlo en el editor. Bueno, como veis, ya tenemos aquí un oro que tiene manchas en la reflectividad, variaciones en el glossiness y un canal de relieve. Yo creo que con estos conceptos ya debería ser suficiente para entender cómo funciona el editor de materiales a un nivel muy elemental. Vamos a crear un último material, vamos a complejizar un poquito el dieléctrico y con esto lo dejamos hasta el próximo vídeo donde veremos cómo crear materiales un poquito más complejos. Para este ejemplo vamos a añadir un poquito más de complejidad. Tenemos una textura de madera que va a ser nuestro dieléctrico de referencia y lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar a esta misma textura un canal extra, un canal de transparencia que vamos a utilizar luego dentro de Unreal pues para lo que sea, añadir manchas, cambiar el glossiness, etc. Vamos a coger esta textura, esta mismamente que tenemos aquí, la voy a copiar y vamos a introducir aquí un nuevo canal. Ya sabéis que lo podéis crear aquí y simplemente con control V ya tenemos nuestro canal de transparencia. De manera que ahora tenemos una textura que contiene 3 canales de información,
rojo, verde y azul, y además un canal de transparencia. Fijaros que cada uno de estos canales, por ejemplo, si yo quiero de repente extraer información de las betas de la textura, pues tal vez me sirve el canal rojo, como veis aquí. Tal vez con este canal puedo, por ejemplo, crear un mapa de roughness variable. O quizás del canal verde también podríamos utilizarlo. Y cuando ya necesite manchas en la superficie de otras características, puedo utilizar, por ejemplo, el canal de transparencia. Bien, vamos a guardar esto. Lo guardamos, acordaros, sin compresión. Vamos a usar un sistema como puede ser, por ejemplo, TGA. Y le llamamos aquí madera con alfa. Y ahora arrastramos nuestra textura dentro de Unreal. Nos aseguramos, haciendo doble clic, de que se ha interpretado correctamente. Acordaros, cuando tenemos canal de transparencia, nos interesa que los RGB estén en DXT1 y en DXT5 para nuestro canal de transparencia. Así que con esto ya lo tendríamos todo perfectamente configurado. Vamos a usar esta textura para crear nuestro dieléctrico. Venimos aquí, en materiales, hacemos doble clic sobre nuestro dieléctrico y ahora vamos a importarnos esta textura de madera en nuestro editor. Bien, para crear nuestro dieléctrico está bastante claro que el canal RGB va a nuestro base color, ¿no? Aquí ya lo tendríamos. Bien, en lugar de utilizar esta textura, vamos a empezar desde cero. Ahora yo quiero introducir variaciones en el roughness usando alguno de los canales de la propia textura o incluso el canal de transparencia, que tiene unas manchitas diferentes a la propia madera. Con la L apretada damos clic y creamos un Linear Interpolate. Y ahora vamos a conectarlo aquí a través de una textura que puede ser, por ejemplo, vamos a conectar estos dos, uno de ellos le vamos a poner 1, y puede ser, por ejemplo, el canal rojo. Si hacemos esto, lo que vamos a crear es una variación en las betas de nuestra textura. Va a haber zonas, ¿veis? Aquí se puede apreciar un poquito mejor en las betas de nuestra textura, que van a tener un roughness más alto o más bajo. Podríamos probar con distintos canales. Bueno, este quizás se nota un poquito más. Y luego, por supuesto, aquí ya podemos empezar a jugar con estos parámetros. Quizá 0,1 y el máximo lo vamos a dejar en 0,8, 0,9, una cosa así, ¿no? Y ahora, que queremos introducirle, además de esta pequeña variación que tiene en la superficie, unas manchas más agresivas, podríamos, por ejemplo, multiplicar todo esto, el resultado de este Linear Interpolate, por nuestro canal de alfa. Si lo hacemos así y lo conectamos en el roughness, tendremos este otro resultado. Veis que ahora aquí tenemos zonas que de repente tienen un roughness de 0. Si lo que queremos, por ejemplo, es tener control sobre este canal de transparencia para decidir cómo es esta multiplicación, o quizás multiplicación aquí no es lo más adecuado, podríamos usar añadir. Si apretamos la tecla A, le ponemos añadir y le vamos a poner, por ejemplo, el canal alfa. Porque, acordaros, roughness 0 significa pues superficie perfecta y no es esto lo que queremos, ¿no? Queremos introducir suciedades. Veis que ahora lo que hemos conseguido es estropear un montón nuestra madera. Lo que podemos hacer para que no sea tan intenso este canal de alfa, ¿veis? Tras el añadir, pues es que quizás le podemos poner aquí pues otro lerp entre medias, o quizás lo podemos multiplicar por, no sé, pues por 0 o por 0,1, etc. Vamos a crear aquí un multiplicar, vamos a conectar nuestro canal de transparencia y si lo multiplicamos por 0, obviamente desactivamos el efecto de esta textura. Si lo multiplicamos por 0,5 la introducimos solamente al 50%, ¿veis? Ahora es distinto el resultado. Vamos a multiplicarla a 0,1, por ejemplo, muy sutil, 0,25, por ejemplo. ¿Veis? Hemos introducido ahí esa suciedad sobre nuestra madera. Y ahora ya solo nos faltaría quizás un mapa de normales para darle mayor complejidad a la superficie de este material. Arrastramos el mapa de normales que hemos creado previamente en Photoshop, ya lo tendríamos aquí, y lo conectamos dentro de nuestro editor de materiales. Fijaros que como hay muchas cosas que probablemente vamos a necesitar repetir con frecuencia, como por ejemplo, pues añadirle aquí un flatten normal, modificarle su intensidad a través de un parámetro, etc. Todo esto quizás lo podemos guardar dentro de Unreal para reutilizarlo en futuros materiales. Esta colección de parámetros es una cosa muy interesante que veremos en futuros vídeos para no tener que repetir una y otra vez las mismas operaciones. Fijaros que puede resultar confuso pensar que un flatten de 0 equivale a una intensidad de 1, mientras que un flatten de 1 equivale a una intensidad de 0.
Si nos resulta confuso pensar de forma inversa en este parámetro, lo que podemos hacer aquí es introducir este otro nodo, que es un nodo de invertir, básicamente. Y entonces cuando pongamos 1 tendremos la intensidad completa, y cuando pongamos, por ejemplo, pues no sé, 0,5, tendremos la intensidad al 50%, que quizás es más fácil para nuestra cabeza entender mejor el parámetro. Vamos a dejarlo exagerado para que se pueda ver bien cómo funciona. Fijaros que muy rápidamente hemos creado un material dieléctrico que tiene bastante complejidad. Hemos aprovechado una textura que teníamos en uno de los canales para definir un roughness variable y le hemos multiplicado otra textura que habíamos almacenado en el canal de transparencia para añadirle unas manchas y que así no sea tan perfecto nuestro material. Y además hemos introducido un control sobre nuestro mapa de normales. Bueno, seguiremos añadiendo complejidad en futuros vídeos. De momento yo creo que con esto es suficiente. Adicionalmente, una cosa que podríamos hacer aquí es mapear nuestro especular. Si ponemos 0 lo desactivamos y si ponemos 1 lo multiplicamos por 2. Sería un 0,8, un 8% de reflectividad base. Y 0,5 es lo que viene por defecto. Yo creo que para la mayoría de los dieléctricos lo podemos dejar así. Como veis, entre 0,5 y tenerlo desactivado tenemos el mismo resultado. Vamos a guardar este material y se lo vamos a aplicar a nuestra esfera de muestras para ver cómo ha quedado el resultado final. Bueno, y aquí como veis, pues ya tenemos nuestra madera, tenemos este resultado que es pues bastante interesante. Tenemos una madera, me he pasado con el mapa de normales, esto ya siempre os digo que hay que ser sutil, elegante con este tipo de parámetros porque si no suelen quedar un poquito feos, pero creo que tenemos pues un material bastante interesante y que nos ha servido sobre todo para iniciarnos en la creación de materiales e introducirnos en este sistema de creación. Hasta aquí en el vídeo de hoy, espero que podáis reproducir estos dos materiales que son muy simples pero que nos permiten cubrir los aspectos esenciales de nuestro editor de materiales. En el próximo vídeo lo complejizamos un poquito más haciendo materiales más avanzados. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.